Muy buenos días, jóvenes y señoritas, sean bienvenidos a una nueva clase de historia. El día de hoy vamos a empezar un nuevo contenido, el cual titula Resabios coloniales en las estructuras económicas, sociales y políticas en la primera mitad del siglo XIX, organización del nuevo Estado. Muy bien, en este contenido nosotros vamos a ver cuáles han sido las decisiones que han tomado los personajes históricos de aquel entonces para tomar una decisión sobre el futuro de Bolivia. Vamos a empezar este contenido, no sin antes ver nuestro texto bíblico, el cual se encuentra en Hebreos 10:23, que nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos ido dudando o poniéndonos a pensar sobre cuál es nuestro futuro, sobre cuáles son los planes que Dios ha tenido para nosotros. Este texto bíblico nos anima a que nosotros podamos mantenernos firmes. Ahí podemos ver la imagen, ¿no? Que quizás es un camino difícil, quizás es un camino en el cual podríamos llegar a caer, pero si nosotros mantenemos esa firmeza en nuestras manos, en nuestros pasos, en las decisiones, así también Él va a cumplir la promesa que tiene con nosotros, el cual es no solamente el ver al final la eternidad, sino que también tiene un propósito para nosotros acá en la tierra. Es por eso que nosotros debemos de animarnos, mantenernos firmes sobre nuestro futuro. Es así que también este territorio y sus personajes históricos han tenido aquella duda sobre qué va a ser del futuro de Bolivia, de lo que era territorialmente la Real Audiencia de Charcas. Y esta decisión se la tomó bajo los criterios que vamos a avanzar en este contenido, en este tema. Antes de ingresar a las características históricas, vamos a analizar las siguientes preguntas de acuerdo a su opinión. La primera pregunta nos dice, ¿cómo crees que sería Bolivia en la actualidad si aún continuara bajo la colonización? Ahí ya usted se pone a pensar, ¿cómo sería Bolivia si no hubiéramos llegado a la independencia? Vamos a poner ahí nuestras respuestas. Puede poner el numeral 1 y poner directamente su respuesta. El número 2 nos dice, si tú hubieras participado de la decisión sobre el futuro de Bolivia en su independencia, ¿qué voto hubieras tomado? Y las opciones que nos da son las siguientes. Unirnos a Argentina, es decir, al Virreinato de la Plata, unirnos al Perú o Virreinato del Perú, o ser independientes. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué hubieras tomado aquella decisión? Cualquiera de estas tres opciones. Y la última pregunta, ya para conocer también un poco de su opinión, es ¿qué significa para ti independencia? ¿Qué significa para ti la independencia? Está bien, puede poner usted el numeral y responder estas preguntas después de nuestro texto bíblico. Vamos a ir viendo su participación mediante las preguntas. Ahora vamos a ingresar a esta primera parte que es el decreto supremo del 9 de febrero. Este decreto supremo se realizó el año de 1825, cuando ya estábamos hablando de qué decisión tomaría Bolivia después de las batallas de Tumusla, Junín, Ayacucho, en las cuales también tomó estas riendas Bolivia, y no solamente ellos, sino también ejércitos extranjeros, los cuales apoyaron a su independencia. Ya después de haberse declarado ganadores dentro de estas batallas, Casimiro Olañeta, quien fue el sobrino también del general Olañeta, quien estaba del lado también de los realistas, es decir, de los españoles, Casimiro Olañeta le indicó a su tío que iba a ir a encontrarse, a buscar armamento, cosa de que al final esa no era su intención. Al final la intención de Casimiro Olañeta
era encontrarse con el mariscal Antonio José de Sucre, el cual estaba del lado de los libertadores, del lado de la independencia, es decir, al lado contrario de su tío. Ellos se reunieron en el Desaguadero el 3 de febrero de 1825, en el cual en esa reunión determinaron realizar un decreto el 9 de febrero en el cual iban a estar constados los siguientes puntos. En el punto número 1 vemos que al pasar el desaguadero del Ejército Libertador ha tenido el solo objeto de redimir las provincias del Alto Perú. Esto nos quiere decir que sacándolos de la opresión española, iba a dejarla también en la posesión de sus derechos, iba a entregar los derechos a estas tierras, derechos en los cuales ellos podían manifestarse según su libre opinión qué decisión tomar. Así también, como segundo punto, no querían intervenir, este ejército libertador no quería intervenir dentro de las decisiones que tomaran estas provincias. Por eso nos dice que las provincias organicen su gobierno para que provea su conservación. Así que está dejando una total decisión a las provincias del Alto Perú, a las provincias de estos territorios para tomar esta decisión de cuál sería su futuro. Así también que el antiguo virreinato de Buenos Aires, a quien ellos pertenecían a tiempo de la Revolución de América, es decir, constaban que antes de que llegara esta revolución, antes de que llegara esta independencia, estos territorios aún continuaban con el virreinato de Buenos Aires. Pero aún así también tomó parte el virreinato del Perú. Vamos a verlo más adelante, de qué forma. El cuarto punto, que el arreglo que tenía que tener estas provincias también sea un convenio entre el Perú y el Río de la Plata, es decir, el virreinato también de Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata. Así que iban a tener parte ambos, ya que al independizarse también se tomaba en cuenta los territorios que se tenían hasta 1810, en la cual, como Real Audiencia de Charcas, pertenecimos en un inicio al Virreinato del Perú y posteriormente al Virreinato de la Plata. Es por eso que tenemos todavía esta ligadura entre ambos virreinatos. Pero al finalizar el punto número 5 vuelve a reiterar esta plena decisión que tomarían estas provincias sin intervención del Ejército Libertador, que en su mayoría estaba compuesto por personas desde Colombia. Bien, era este el decreto, en síntesis, el decreto del Supremo del 9 de febrero, que era promulgado también por el mariscal Antonio José de Sucre, con el apoyo de Casimiro Olañeta. Este decreto se expedió también con la firma de Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien era un líder dentro de las tropas españolas. Este hombre también estaba a la cabeza de la Real Audiencia de Charcas. Es por eso que tomaban en cuenta su firma y se tomó en cuenta también a este hombre para sacar este decreto supremo. Es decir, que no fue solamente de las personas que buscaban la independencia, sino que constaba bajo la firma española. Así también el 23 de febrero ya empezó este Congreso Constituyente en el cual iban a tener participación el Virreinato del Perú. ¿De qué manera? Ellos pedían de que si el Alto Perú, de que si las provincias altas, también como la mencionaban, iba a tener su independencia, estos tenían que ser indemnizados al no, si es que llegaran a decidir su independencia. Bien, esto fue lo que pidió la provincia, el virreinato del Perú. Es por eso que ellos también tuvieron su parte. Veamos cómo sucedió aquello dentro de la historia. Y el 16 de mayo de 1825, Simón Bolívar ratificó esta decisión emanada por el mariscal
por el mariscal Antonio José de Sucre, el cual, al convocar a una asamblea, definirían la suerte de las provincias del Alto Perú. ¿Está bien? Así que hasta el momento, hasta 1826, donde ya también se concretarían las reuniones, ¿no? Esta se lleva a cabo en 1825, pero lleva su proceso hasta 1826. Sucre también quedaría a cargo de este territorio, a la par de Simón Bolívar en 1825, cuando él también ya después de unos cuantos meses deja también esta presidencia al mariscal Sucre. Bueno, acá ya pudimos ver de forma detallada este decreto supremo. Vamos a ver ya la siguiente clase también cómo ha sido la participación en la Asamblea Deliberante y la Asamblea Constituyente, hablando de una constitución para nuestro territorio. ¿Está bien? Entonces nos despedimos hasta la siguiente clase.